Esto es Delitos Complejos, un podcast legal para empresarios con el avatar de inteligencia artificial de Gastón Miani. Estrategias claras para dueños y directivos, para proteger su libertad y su patrimonio. ¡Empecemos! Imagínate una oficina de administración. Todos los meses, sin falta, alguien calcula cuánto hay que retenerle al Estado. Impuesto al valor agregado, ganancias, aportes de la seguridad social, se hacen los cálculos, se emiten los certificados, se presentan las declaraciones juradas. Todo en orden, todo prolijo, todo a tiempo. Pero después de ese cálculo pasa algo raro. La plata no llega al fisco, mes tras mes, durante casi 2 años. Eso es lo que investigó la justicia penal económica en el caso que vamos a contar hoy. Y lo interesante no es solamente el descubrimiento de esa maniobra, eso en realidad quedó bastante claro rápido. Lo interesante es lo que vino después, cuando la justicia tuvo que responder una pregunta mucho más difícil. De las 4 personas que integraban la conducción de esa entidad, ¿quién es responsable penalmente? ¿Todos por ocupar un cargo directivo o hay que ir más profundo? Esa pregunta tiene una respuesta que sorprende. Vamos al caso. La protagonista de esta historia es una asociación civil que actuaba como agente de retención del Estado. Cada vez que pagaba a un proveedor, cada vez que liquidaba un sueldo, cada vez que cobraba por ciertos conceptos particulares de su actividad, tenía la obligación legal de apartar una porción de esa plata y depositarla en las arcas públicas dentro de los 30 días de vencido el plazo. Esa plata, hay que decirlo con claridad, nunca fue de la entidad. La ley se lo impone como una especie de intermediario obligado. Retiene en nombre del Estado y tiene que entregarla. Cuando no lo hace y el monto supera determinado piso, deja de ser un problema administrativo. Se convierte en delito y en este expediente los números son grandes. Son 3 grupos de hechos investigados. La falta de depósito de retenciones de IVA, la falta de depósito de retenciones de impuesto a las ganancias y la falta de depósito de contribuciones de la Seguridad Social. Los 3 bloques cubren un periodo que va de marzo de 2024 a septiembre de 2025, prácticamente 1 año y medio, ininterrumpido, y suman mes a mes decenas y hasta cientos de millones de pesos por periodo. Ahora bien, acá no hubo un solo mes de atraso, ni una dificultad económica de último momento. La investigación reveló algo distinto. Durante prácticamente todo ese periodo, la entidad tenía plazos fijos por miles de millones de pesos y varios millones de dólares, o sea que la plata para pagar estaba. Lo que no hubo fue la decisión de pagar. Y esto no es una impresión mía, surge de los propios informes bancarios que la Cámara detalla en su resolución mes por mes, con montos que superan holgadamente las sumas que se dejaron de depositar. Y ahí arranca la parte que a mí más me interesa de este expediente. No el qué pasó, sino el quién. Porque una asociación civil no decide nada por sí sola. Detrás de esa firma institucional hay personas. Un tesorero, un director general y a lo largo del tiempo investigado, 2 personas distintas que ocuparon la Secretaría General. 4 directivos procesados en primera instancia por el mismo hecho. La pregunta que la Cámara tuvo que resolver es la que da título a este episodio. ¿Alcanza con estar sentado en la mesa de decisiones para ser penalmente responsable? ¿O hay que probar algo más? Antes de entrar en las personas, hay que entender el delito. Se trata de la apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social previstas en los artículos 4 y 7 del régimen penal tributario, la Ley 27.430 con las modificaciones de la Ley 27.799. Son delitos que se cometen por omisión. No hay una acción violenta, no hay un engaño espectacular, hay simplemente un silencio. No depositar lo que había que depositar dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso. Y para que ese silencio sea delito, la justicia tiene que probar 3 cosas. Que existía la obligación de actuar, que había capacidad concreta para hacerlo y que aún así no se hizo. La ley, además, exige un piso. El monto no ingresado tiene que superar los 10 millones de pesos por mes en el caso de tributos y los 3.500.000 en el caso de la seguridad social. Acá
En todos los periodos investigados, esos pisos estaban ampliamente superados. En este caso, la Cámara no tuvo mayores dudas sobre la materialidad del hecho. Las retenciones se practicaron, quedaron documentadas en declaraciones juradas y certificados, y la entidad tenía los fondos disponibles. El expediente se llena de datos financieros, cuentas, plazos fijos, renovaciones mensuales, que muestran una decisión sostenida de no pagar, no una imposibilidad de hacerlo. Con la maniobra institucional probada, empieza el verdadero desafío del fallo: bajar esa responsabilidad de la entidad a cada una de las 4 personas físicas. Y ahí la Cámara fija una regla que conviene tener bien presente: no se puede juzgar penalmente a nadie solamente por el cargo que ocupaba. El organigrama no alcanza. Hace falta prueba de una intervención real. Vamos entonces historia por historia. La primera es la del tesorero. Es el único de los 4 cuyo procesamiento la Cámara confirma. El estatuto de la entidad le asignaba a este cargo la responsabilidad completa del área económico-financiera: supervisar la ejecución de las decisiones económicas, recaudar los fondos, elaborar el estado de caja, gestionar y controlar la contabilidad. Pero lo que termina siendo decisivo no es el papel escrito, sino lo que describieron los propios empleados de la entidad al declarar como testigos. Contaron un circuito muy concreto. El área contable calculaba lo que había que pagar, informaba el vencimiento y el saldo, y ahí la decisión final, pagar esto, no pagar aquello, pasaba siempre por una misma persona, el tesorero. De manera verbal, personal o telefónica, daba la orden. Sin esa instrucción no se generaba ni siquiera el volante de pago. La Cámara no lo confirma como procesado porque decía tesorero en su tarjeta personal. Lo confirma porque hay testigos, empleados de la propia entidad, que describen con precisión cómo era él quien decidía mes a mes qué obligación se cubría y cuál se dejaba pendiente. Su defensa había intentado un camino distinto: sostener que hubo un error de interpretación de buena fe sobre una resolución del Ministerio de Economía que suspendía ciertas ejecuciones fiscales, y que eso lo llevó a creer que las obligaciones no estaban vencidas. La respuesta del tribunal es exigente y vale la pena detenerse en ella. No alcanza con decir interpreté distinto. Hace falta mostrar que antes de tomar esa decisión hubo una consulta al organismo o un asesoramiento profesional oportuno. Acá no lo hubo. El único dictamen técnico que respaldaba esa interpretación se elaboró después de iniciada la causa penal. Demasiado tarde para servir de excusa. Y la propia Cámara agrega un dato que cierra el argumento. Si el tesorero realmente hubiera creído que las obligaciones no estaban vencidas, no se explica por qué, apenas iniciada la causa, la entidad terminó pagando tarde, pero pagando exactamente esas mismas obligaciones. La segunda historia es la del director general, y acá el desenlace es el opuesto. La Cámara revoca su procesamiento. El director general integraba el mismo órgano colegiado que el tesorero. En el papel es la máxima autoridad administrativa de la entidad. Pero cuando el tribunal va al detalle, encuentra algo distinto. Sus funciones estatutarias eran organizar reuniones, llevar actas, sostener relaciones institucionales. Nada vinculado con decidir pagos. Y esto no lo dice solamente el propio director general en su descargo. Lo confirma la misma gerente de Administración y Control que había declarado sobre el circuito de pagos del tesorero. Dijo textualmente que él no tenía nada que ver con esas tareas, que no estaba al tanto de vencimientos ni de atrasos. Incluso un dato que en otro contexto podría sonar comprometedor, que estaba autorizado como firmante en el banco de la entidad, termina jugando a su favor. El banco exigía 3 firmas sobre un universo de 9 firmantes posibles. Estar habilitado para firmar, explica la Cámara, no es lo mismo que decidir. Y la tercera y cuarta historia son las de los 2 secretarios generales que se sucedieron en ese cargo durante el periodo investigado. Mismo final que el director general, procesamiento revocado para ambos. Los 2 negaron, desde su primera declaración, haber tenido cualquier intervención en la decisión de no depositar lo retenido. Y ese planteo no aparece desmentido por ninguna otra prueba del expediente. El estatuto les exigía refrendar con su firma los balances que presentaba el presidente. Es un requisito formal. Y la Cámara traza ahí una línea que me parece central.
Una firma que cumple una exigencia estatutaria de forma no se transforma automáticamente en prueba de una decisión sustancial, si no hay ningún otro elemento que la respalde. Ahora, la parte crítica de esta historia. La Cámara no cierra el expediente, ordena profundizar la investigación, en particular sobre cómo se tomaban las decisiones dentro del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo. Y ahí aparece una tensión que vale la pena señalar en voz alta. Si las decisiones importantes se toman en reuniones colegiadas que no dejan actas, el mismo criterio que hoy protege al director general y a los secretarios generales, no hay prueba de intervención concreta. Podría terminar siendo, en otro expediente, una zona gris cómoda para cualquiera. La Cámara parece ser consciente de este riesgo y por eso no da por cerrado el caso. ¿Qué se lleva de esta historia alguien que hoy integra un directorio, un comité ejecutivo o un área de compliance? Primero, el cargo solo no protege ni condena. Lo que importa es qué hizo cada uno en concreto y sobre todo si eso queda documentado. Segundo, las órdenes verbales son un arma de doble filo. En este caso, terminaron siendo la prueba central en contra del tesorero. Si en su organización las decisiones de pago se dan por teléfono o de palabra, piense que eso puede reconstruirse después con testigos en su contra. Tercero, firmar un balance o estar habilitado como firmante bancario no equivale a decidir. Pero esa defensa funciona cuando el rol es efectivamente formal. Si además de firmar hay indicios de intervención real, el análisis cambia por completo. Y cuarto, si su entidad se ampara en algún régimen de suspensión de ejecuciones fiscales, revíselo con cuidado. Ese tipo de normas, en general, no suspende el vencimiento de las obligaciones. Es una distinción técnica que puede ser la diferencia entre una interpretación razonable y un agravamiento de la situación penal. La historia que contamos hoy termina con una idea simple, pero que vale para cualquier estructura colectiva. La responsabilidad penal no se completa con un organigrama, se construye persona por persona, con prueba concreta de intervención. Y deja abierta una pregunta que me parece la más interesante de todo el expediente. Cuando una decisión se toma entre varios, sin que quede registrado quién la propuso, ¿esa falta de rastro protege a quien no decidió o termina siendo la mejor coartada para quien sí decidió? Se los dejo pensando. Si les interesó este caso, los espero en el newsletter Delitos Complejos en LinkedIn, donde vamos a seguir de cerca cómo avanza esta investigación. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Delitos Complejos. Este contenido es informativo y no reemplaza asesoramiento legal.